Bendiciones. Dios lo bendiga, que la paz del Señor esté en cada familia, en cada hogar, en cada uno de nosotros. La paz del Señor esté continuamente. Bendito sea el nombre del Señor. Agradecidos con el Señor una vez más por poderme permitir de compartir la palabra del Señor. Es un privilegio, es una bendición. Y también yo puedo entender que esto me edifica diariamente. Estoy contento con el Señor, agradecido, a pesar de que podamos pasar por circunstancias, pruebas, luchas, dificultades, malas noticias, siempre poniendo nuestra confianza en aquel que un día nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cómo no estar agradecido con Él. Bendecimos el nombre del Señor, agradecido, aleluya, al ministerio evangelístico Jesús Cambia Vida. Agradezco al Señor porque pertenecer a la iglesia Yo Soy la Vid Verdadera. Agradecido con todo. Estoy agradecido y quiero compartir en esta mañana, en este día, en el libro de Josué. En el libro de Josué. Bendito sea el nombre del Señor. Josué capítulo 1 y en el verso 8. Capítulo 1, verso 8. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow, bendecimos el nombre del Señor. Y ayer meditaba, como dice la escritura, ¿no? Leer y meditar son dos cosas diferentes. Y meditaba en este versículo, ¿no? Que nunca se aparte este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche. Aleluya. Para que todo lo que hagamos prospere y nos salga bien. Aleluya. Hay un versículo bíblico que dice: escudriñad las escrituras, porque en ella entendemos que hay vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué el Señor nos incita, aleluya, a tener comunión con Él? ¿Por qué, aleluya, nosotros tenemos que escudriñar las escrituras? Porque cuando escudriñamos las escrituras, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros empieza a guardar todas esas cosas. Nosotros como que somos un almacenamiento. Almacenamos todo lo que vamos escudriñando. Y eso se empieza, aleluya, a guardar, por decirlo así, dentro de nosotros. El Espíritu Santo empieza a almacenar todo lo que nosotros escudriñamos. Aleluya. Y saben, mi hermano, mi hermana, que en esos momentos de prueba, en esos momentos de dificultad, el Espíritu Santo nos hará recordar eso que hemos escudriñado. Aleluya. Por eso en esta mañana yo compartía este versículo tan hermoso en Josué, aleluya, que le decía: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Mi hermano, mi hermana, varón, mujer, entendemos por la palabra y como hijos de Dios que la prueba, las dificultades, momentos de angustia, momentos de terribles, acontece al ser humano, al cristiano, al no cristiano. Aleluya, y muchas veces nos desanimamos, pero qué bueno que nosotros como hijos de Dios podemos escudriñar las escrituras. Nosotros al escudriñar las escrituras podemos recibir, aleluya, fortaleza del cielo, aleluya, porque tenemos que entender que no es tan solo un libro, sino es la palabra del Señor. Y sabemos, mi hermano, mi hermana, varón, mujer, que cuando escudriñamos la escritura, aleluya, Dios mismo habla a nuestro espíritu. Dios mismo nos da refrigerio, aleluya, aleluya. Cuando leemos su palabra podemos tener paz en medio de la incertidumbre, en medio de las dificultades, leyendo y escudriñando la palabra del Señor.
Entendemos que muchas veces pasamos por momentos adversos, momentos difíciles, noticias, una carta tal vez con una noticia mala, tal vez pasa algo durante el día, algún accidente, alguna mala noticia, algo que humanamente muchas veces nos podemos llegar a angustiar, a ponernos tristes, a deprimirnos, porque somos seres humanos y lamentablemente si nos golpeamos nos duele, y así humanamente recibimos muchas veces notificaciones, noticias o algo que nos angustia. Pero el Señor en esta mañana me entrega esta palabra de decirte que meditemos en su palabra de día y de noche, porque en ella, aleluya, encontraremos cosas maravillosas para nuestro ser interior, aleluya. Qué bueno que entendamos que cuando nosotros nos alimentamos de su palabra, cuando escudriñamos su palabra, siempre, aunque venga noticias difíciles, algo sobre nuestras vidas, nosotros vamos a estar confiados en aquel que hizo los cielos y la tierra. Recuerdo la historia en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17. Vemos la historia de David, vemos la historia de Saúl y vemos la historia de aquel paladín grandote. Ese grandote que medía aproximadamente, ¿cuánto? 3 metros de altura. Y este paladín, aleluya, se puso enfrente de los dos ejércitos, en el ejército entre medio de los dos, de los israelitas y de los filisteos. Y este se puso entre medio de los dos y dijo: denme un hombre para que pelee conmigo, y si ustedes nos vencieren, nosotros los filisteos seremos esclavos, y así viceversa. Y este paladín amenazaba al pueblo de Israel, a los escuadrones de Israel, amenazaba constantemente. La Biblia nos enseña que estuvo día y noche, mañana y tarde, por 40 días, diciendo: denme a un hombre que venga y pelea contra mí, uno a uno, mano a mano, y si nos vencieren, nosotros seremos sus esclavos. Y el pueblo, los guerreros, los hombres, los escuadrones de Israel, con Saúl, tenían gran temor. Había un temor que se había empoderado de todo el escuadrón de Israel. ¿Pero por qué? Porque ellos podían ver con sus ojos aquel grandote. Ellos se veían totalmente indefensos. Y así Saúl y todo, que tenía conocimiento, Saúl y todo, que un día estaba, aleluya, conocía las cosas del Señor. Y el temor se había empoderado de todo el ejército de Israel. Se había empoderado del rey Saúl y nadie quería hacerle frente a este paladín, a este Goliat tan grande. Pero apareció ¿quién? Apareció David, aquel pequeño que tuvo que ir en aquel lugar por una encomienda de su padre, llevarle alimento a sus hermanos, a preguntarle cómo estaban sus hermanos. A su padre tenía que llevarle información, y dio la casualidad que justo el paladín estaba hablando y diciendo: saquen a uno que pelee contra mí, que esto y que lo otro, y empezó, y David escuchaba todas esas palabras. Y David, aleluya, habla con el rey. Y encima el rey había ofrecido a aquel que venciere a aquel paladín, aquel grandote, lo iba a llenar de favores. Imagínense todos los beneficios que tenían, que el rey había dado a aquel que venciera al paladín. Y David escuchó todos los favores encima que iba a tener, y no iba a pagar más impuestos, y encima le iba a dar la hija del rey. Y David, mis hermanos, podemos ver el corazón, su mentalidad y la confianza que tenía en Dios. Era diferente. Pero ¿por qué David tenía esa confianza en el Señor? Eso es lo que me impacta. Un muchachito tan pequeñito, pero él estaba entrenado, por decirlo así, cuando cuidaba las ovejas de su padre, cuando venían los osos, los leones. Él siempre los defendía, que las ovejas no le aconteciera nada. Él ya estaba entrenado. Él no tenía temor ni a un oso, no tenía temor a los leones, no le tenía temor. Imagínense si venía este paladín, ¿qué le iba a tener temor? Y mi hermano, nosotros como hijos de Dios, cuando somos
nutridos, estamos escudriñando las palabras y vemos todos los favores y todas las promesas que Dios tiene a través de su palabra. Tenemos que tener la plena confianza que en el medio del problema, de la circunstancia o de una mala noticia, que Dios puede hacer lo que es imposible para el hombre, Dios lo puede hacer posible. ¿Sabe por qué? Porque a mí me dice que tenemos un Dios todopoderoso. Aleluya. Y a mí con eso me basta que Dios pueda hacer lo que es imposible para el hombre. Y David tenía ese concepto. David pudo entender que él no estaba solo, que él no se iba a enfrentar solo a aquel grandote, aquel que asustaba tan solo con palabras. Y solo las palabras que decía el paladín, y viéndolo el pueblo de Israel, los guerreros, el escuadrón del ejército de Israel, hasta el mismo Saúl, tenían temor. Pero David había en él una confianza, porque él sabía dónde había puesto su confianza. Y en esta mañana yo quiero animarte a darte este consejo de poder escudriñar la palabra como nos enseña, de día y de noche, porque en ella nosotros encontraremos vida eterna y todo lo que hagamos nos saldrá bien. Hay momentos que nuestra vida, aleluya, entenderemos y veremos y diremos, no puede ser, estoy en los mandamientos, estoy haciendo las cosas correctas para nuestro Padre Celestial, pero me vienen dificultades, me vienen problemas, vienen malas noticias y muchas veces no entenderemos humanamente, pero ahí donde nosotros como hijos de Dios tenemos que dejar nuestra confianza, poner nuestra confianza en aquel que hizo los cielos y la tierra. Y podemos ver que David dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Y vemos la historia, cómo David se enfrenta con Goliat y lo vence. No tan solo que lo dejó en el piso agonizando, sino que agarró la misma espada de aquel paladín y le cortó la cabeza, para que nunca más se levante. Y nosotros tenemos que tener la plena certeza, confianza que nuestro Dios está con nosotros y Él pelea la buena batalla. Aleluya. Muchas veces nos sentiremos en angustia, muchas veces nos sentiremos en aprieto, muchas veces nos sentiremos frustrados, pero ahí donde nosotros tenemos que tener la plena confianza que aquel, aleluya, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, Él nos dará la victoria. Por eso podemos ver en David que él tenía la plena confianza que él no iba a estar solo contra ese Goliat. Y déjame decirte que no sé cuál puede ser el problema o la dificultad, pero no estás solo. No estás solo, siempre Jehová de los ejércitos está contigo. Pero para que esa plena confianza se fortalezca en tu vida diaria, tienes que escudriñar las Escrituras. El Señor en este versículo que compartíamos nos dice, escudriñar las Escrituras, nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es hermoso meditar en su palabra, no tenerlo como un libro de cuentos, sino es hermoso meditar en su palabra, las promesas que tiene Dios en nuestras vidas. Y podemos ver que dice, todo lo que hagas prosperará. Y muchas veces podemos ver que sí, pero al final están pasando cosas difíciles en mi vida. Yo no veo que estés prosperando. Yo no veo que estés saliendo las cosas bien. Va a haber momentos que nos sentiremos de esa forma. Necesitamos pasar por diversas pruebas. Aleluya. Necesitamos pasar por diversas aflicciones. Aleluya. Podemos ver que el apóstol Pablo pasó por diversas aflicciones, diversas pruebas, estuvo encarcelado, muchas veces lo dieron por muerto. Aleluya. Pero él podía decir, aleluya, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Él podía decir, yo sé vivir en la abundancia como en la escasez. Él podía decir, el apóstol Pablo, ¿qué me separará del amor de Dios? Tribulaciones, hambre, peste. Aleluya, él podía decir, aleluya, con Cristo somos más que vencedores. Entendamos, mi hermano, que cuando nosotros venimos de las tinieblas a la luz admirable, ahí tenemos nuestro adversario que viene y se quiere levantar sobre nuestras vidas. Pero el Señor nos alienta en esta mañana, en este día, que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Escudriñemos las Escrituras, aleluya, porque veremos la poderosa mano de Dios escudriñando las Escrituras. Los días de angustia, los días, aleluya, difíciles vendrán sobre nuestras vidas. Pero tenemos que entender que cuando escudriñamos las Escrituras,
algo diferente acontece en nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros al oír la palabra de Dios, ¿qué hace? Nos aumenta la fe. La fe dice que viene el oír por el oír la palabra del Señor. Y en esos momentos difíciles de circunstancia adversa, es la palabra que cuando escudriñamos, cuando meditamos de día y de noche, estaremos en plena confianza que Dios nos dará la salida. Dice el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué hace? Alumbrera a mi camino. Aleluya. Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, vamos a ver el camino angosto. Aquel camino angosto vamos a ver, ¿pero por qué? Porque escudriñamos las palabras. Mientras no escudriñemos y no tengamos esa comunión con el Padre a través de las Escrituras, muchas veces cuando venga la angustia nos vamos a desesperar como el escuadrón de Israel, como Saúl que estaba desesperado y veía ese grandote. Pero mientras nosotros escudriñemos la palabra, veremos las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. En el medio de la angustia, vamos a ver que Dios está con nosotros. Saúl no podía darse cuenta que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él estaba más pendiente a lo que decía Goliat que a lo que Dios podía hacer en su vida. Aleluya. Por eso el Señor en esta mañana nos enseña a escudriñar las Escrituras. Medita de día y de noche. Porque todo lo que hagas prosperará. Aunque vengan momentos difíciles sobre tu vida, pero déjame decirte que hay promesa del Señor para cada uno de nosotros. Miren lo que dice el Salmo 120. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que, aleluya, que Jehová clamó estando en angustia y él le respondió. ¿Sabe por qué mi hermano le respondió? Porque él pudo entender que en el momento de angustia, en el momento de desesperación, ¿de dónde vendría el socorro? Viene de Jehová que hizo los cielos y las tierras. Cuando nosotros escudriñamos las palabras y pasemos por momentos difíciles, entendamos que el único que nos va a sacar adelante y que nos va a fortalecer nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro diario vivir, es buscar su presencia. Y podemos ver las promesas que Dios tiene en la palabra para cada uno de nosotros. Entendamos que cuando pasamos de las tinieblas a la luz, las dificultades, los problemas van a estar. No quiere decir que vos vengas al cristianismo, que sos hijo de Dios y que no van a estar los problemas. Van a estar los problemas. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos el favor, la ventaja que no estamos solos. Estamos con Dios. Y a través de su palabra nos dice, medita de día y de noche. Aleluya. Porque cuando nosotros meditamos nos sentimos plenamente confiados que cualquier problema o dificultad que tengamos nosotros podemos ir a la fuente que es nuestro Padre celestial. Por eso leía el Salmo 120 y dice, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Bendecimos el nombre del Señor en este día, en esta mañana, en este día. Y quiero que podamos entender que cuando nosotros meditamos en las Escrituras, cuando nosotros le damos tiempo al Señor en su palabra, ella nos fortalece. Aleluya, como decía el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y alumbrera nuestro camino. Qué bueno que entendamos que es el camino, aleluya, que nos alumbra. Cuando nosotros escudriñamos y meditamos en su palabra, vamos a ver con claridad las promesas, lo que Dios tiene para nosotros. En el medio de muchas veces pasemos por momentos difíciles, por momentos que muchas veces no queremos pasar y no podamos entender por qué estamos pasando por eso. Pero en esos momentos difíciles tenemos que entender que su palabra, aleluya, nos enseña que Él está con nosotros, que en el momento de la angustia Él no escuchará. Y hay otro personaje bíblico que Él estuvo en el medio de la angustia. Hay un personaje bíblico que ahora le voy a hacer referencia, que Él pasó por momentos difíciles. Él fue desobediente a Dios. Tenía que ir a Nínive, usted, el que es conocedor, tenía que ir a Nínive, Jonás, tenía que ir a Nínive a predicar y él no quería ir a aquel lugar y él fue desobediente. Aleluya, fue desobediente y se tomó un barco y se fue para el rumbo contrario. Y él pensando como que se iba a ligar, que Dios no lo estaba viendo.
Y podemos ver que cuando él estaba en el mar, en el barco, durmiendo plácidamente, ni siquiera oró nada, él estaba ahí durmiendo plácidamente y vino una tempestad tan grande y los marineros empezaron a invocar cada uno a su Dios. Y este Jonás le dice, no, padre, muchachos, no, dejen de hacer tantas cosas, que esto está pasando por causa mía. Y agarraron a Jonás, tírenme al mar y toda esta tempestad se va a calmar. Y así fue, lo tiraron, vino el pez grandote, esta ballena, y se lo tragó a Jonás. Se lo tragó y estuvo en el pez 3 días y 3 noches. Y podemos ver que ahí en esos 3 días de angustia, en esos 3 días de desesperación, se acordó de aquel creador, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y miren lo que dice Jonás capítulo 2 y verso 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Jonás, en el medio de la angustia, buscó a Jehová. En el medio de la angustia, invocó a Jehová y lo oyó. Aleluya. Reconoció que el único que le podía dar una salida, una esperanza en el medio de la angustia, quien era Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento de la verdad. Y cuando nosotros escudriñamos las palabras del Señor, vamos a entender que la única salida, nuestra esperanza, viene de los cielos, de aquel que creó los cielos y la tierra. Y Jonás, por ser desobediente, le pasó todas estas cosas. Pero él pudo reconocer que en el medio de la angustia, en el medio del proceso, en el medio de la desobediencia, aleluya, invocó a Jehová y él lo escuchó. Aleluya. Tenemos que entender que la palabra del Señor es lo que nos va a alentar diariamente. La palabra del Señor es lo que nos va a dar fuerza continuamente. Bendito sea el nombre del Señor. Meditad de día y de noche la palabra del Señor. Qué lindo es meditar en su palabra y poder entender que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. En el momento de angustia, en el momento de la adversidad, si nosotros escudriñamos las escrituras, siempre Dios nos va a dar una palabra de aliento, una palabra de refrigerio para nuestras almas. Aleluya. ¿Quién no pasa por momentos difíciles? ¿Quién no pasa por momentos de adversidad? Pero el Señor en esta mañana, a través de las escrituras, te dice, medita de día y de noche. Medita de día y de noche. Porque tarde o temprano, meditando en su palabra, Él te va a dar la respuesta que tú estás deseando. Es la única salida para los momentos difíciles, escudriñar las escrituras, escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Jonás, en el momento de angustia, en el momento difícil, aleluya, se arrepintió y clamó a Jehová en el momento de angustia. Podemos ver que después Jonás pudo ir a aquel lugar donde había negado de ir, a Nínive. Aleluya. Qué bueno que entendamos que Dios a través de su palabra nos habla continuamente, diariamente, porque Él nos ama. Aleluya. Desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos había predestinado para ser profeta a las naciones, para llevar la palabra del Señor. Aleluya. Qué bueno que entendamos que lo mejor que podemos hacer como hijo e hija de Dios, aleluya, y tú tal vez que tienes conocimiento y te has apartado, aleluya, es tiempo de que vuelvas al Señor y escudriñe la palabra del Señor, porque hay promesas del Señor y la misericordia de Dios es cada mañana se renueva. No te olvides, aleluya, de escudriñar, de meditar en su palabra de día y de noche. Y Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aunque por momentos pareciera ver todo difícil, aleluya, déjame decirte que el final que Dios tiene para tu vida y para mi vida es la mejor para nosotros. Dios en esta mañana quiere bendecirte, en este día quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu familia y quiere darte, aleluya, paz, tranquilidad en medio de tanta incertidumbre que hay en todo el planeta con este virus. Dios te bendice, aleluya, y escudriña la escritura, porque en ella encontrarás paz, encontrarás, aleluya, como Dios habla a tu corazón. Dios te bendiga en esta mañana, aleluya, y en este día, y que la paz del Señor sea con cada uno de todos vosotros. Bendiciones, mi hermano.
para todos. Hasta la próxima. Ore por mi vida para que Dios me siga dando palabra para compartir. Bendiciones.